Soy el doctor Francisco Javier Gómez Clavelina. Hoy vamos a tratar el tema cálculo del tamaño de una muestra. Este tema, además de ser importante, suele ser complejo para quienes no dominan elementos vinculados con la probabilidad y la estadística. Esta presentación busca simplificar al máximo los elementos conceptuales, así como las inferencias necesarias para comprender los procesos del diseño muestral. Cabe considerar el acercamiento con un profesional de la estadística o, en su caso, utilizar software que contribuya a facilitar el cálculo del tamaño de la muestra. No se enfatizará en el uso de fórmulas y menos todavía en memorizarlas, pero sí será indispensable una clara dimensión de los elementos estadísticos necesarios para el cálculo de la muestra según el tipo de investigación, las variables y la hipótesis de investigación. Una vez que se han definido las características de la población a través de los criterios de inclusión y exclusión, se ha de decidir si se estudia a toda la población o, en caso de que éste sea demasiado grande, a un número de sujetos representativo, que no han de ser ni pocos ni demasiados, sino simplemente los necesarios. Si se estudia a más sujetos de los que en realidad son necesarios, se estarán derrochando recursos, tanto materiales como humanos, de los que normalmente no se dispone en exceso. Si por el contrario se estudia a pocos sujetos, no se tendrá la potencia o seguridad suficiente sobre lo que se está haciendo, y puede darse el caso de que no se encuentren diferencias entre dos grupos, cuando en realidad sí las hay. El tamaño de la muestra necesario está condicionado por los objetivos del estudio, que determinarán el tamaño, el diseño y las variables que deben considerarse y todo el método planteado para dar respuesta a dichos objetivos. Así, si el objetivo del estudio es conocer la prevalencia de diabéticas en un grupo de mujeres embarazadas de un determinado centro de salud, lo que se desea conocer es una proporción. Y en este caso se habla de estimación de parámetros. En ciencias de la salud, los estimadores de uso más frecuente son la proporción muestral o P0, para estimar la proporción de la población pi, y la media muestral X testada para estimar la media poblacional mu. Con dicha estimación se pretende conocer la proporción poblacional, es decir, la proporción de diabéticas entre todas las embarazadas a partir del estudio de un solo grupo de ellas, o sea, una muestra. Los datos que se obtienen de dicha muestra, llamados estadísticos, sirven para conocer los datos de la población, llamados parámetros. Por eso se habla de conocer el tamaño de la muestra necesario para la estimación de parámetros con una determinada precisión. Se pueden estimar diferentes parámetros como una proporción, una media, un coeficiente, por ejemplo. Un caso diferente se produce cuando el objetivo del estudio planteado es, por ejemplo, conocer la efectividad de un tipo de antiinflamatorio no esteroideo sobre la incidencia de mastalgia en relación con la ingesta de un placebo. En este tipo de estudio se planteará un diseño experimental en el que interesa conocer si hay diferencias entre los dos grupos, el de mujeres que toman el AINE y el de las que toman el placebo. Esta diferencia se ha de detectar con una determinada potencia, o lo que es lo mismo, se ha de poder identificar esta diferencia si realmente existe. Por tanto, aquí se plantea un contraste de hipótesis. Hablemos de errores. En ambos casos, estimación de parámetros o contraste de hipótesis, lo que se hace es una inferencia, es decir, trasladar los datos obtenidos en la muestra a la población de la cual se ha extraído dicha muestra, gracias a la parte de la estadística denominada inferencial.
Es obvio que al hacerlo se pueden cometer errores que básicamente pueden ser de dos tipos: error aleatorio y error sistemático o sesgo. El error aleatorio es el derivado de trabajar con muestras y de la forma en la que se seleccionó a los individuos. Este error se puede cuantificar y está relacionado con la precisión. A medida que se disminuye el tamaño de la muestra, este error disminuye, hasta el punto en que si se estudia a toda la población, el error aleatorio desaparece. Elementos determinantes. El error sistemático o sesgo está relacionado con la representatividad de la población. Si la muestra estudiada reúne características diferentes a las que se produce en la población, aunque se aumente el tamaño de la muestra, este error se mantiene y se obtendrán valores diferentes en la muestra a los que realmente se dan en la población. Este error está relacionado con la validez. En resumen, la aleatoriedad en la selección de los individuos para la muestra se relaciona con la precisión, y la representatividad de los elementos seleccionados para la muestra se relaciona con la validez de esta. Veamos un ejemplo. Considere que debe tomar una muestra aleatoria y representativa del 18% de niños y niñas de una escuela primaria. Se sabe que la escuela tiene un total de 525 alumnos y 2 grupos por cada grado escolar. Para que la muestra sea representativa, deberá incluir niñas y niños en igual proporción, así como de cada grado y cada grupo. Sumando los totales de niñas, tenemos 266 y de niños 259. Esto representa 50.7% de niñas y 49.3% de niños. Esto que vemos en la diapositiva son los datos que el director le proporcionó para que pudiera hacer sus cálculos. Si 525 es el total, el 18% serán 94.5, redondeando pues 95. Para que la muestra sea representativa por género, la proporción de niños y niñas deberá ser equivalente al de la población. Por lo tanto, 49.1, redondeado 49, 50.7% de los 95 alumnos deberán ser niñas y el resto, o sea, 46, serán niños. Procedimiento semejante se hará calculando la proporción de niñas y niños de cada grado escolar hasta obtener el número total de la muestra, que son 49. El mismo ejercicio se realizará con los niños hasta obtener 46. El ejercicio del cálculo de proporciones asegura una muestra representativa, pues la muestra incluirá cada uno de las posibles categorías en las cuales se encuentra distribuida la población e inclusive mantendrá una proporción similar tanto por grado escolar como por género. Esta propiedad muestral se conoce como validez de la muestra y permite disminuir el sesgo sistemático. Ahora que se sabe cuántas niñas y niños se incluirán en la muestra, corresponde seleccionar a los sujetos de estudio. Consideremos el segmento de las niñas. Ya se calculó la proporción y número absoluto de sujetos para cada grado. Ahora habrá que buscar algún procedimiento que otorgue una posibilidad igual e independiente de seleccionar a 9 niñas de las 48 de primer grado, otras 9 de las 51 de segundo y así sucesivamente. Hay varios métodos. En este caso, podría asignarse un número del 1 al 48 a cada niña y elaborar un listado con los 48 números escritos en el mismo número de papeles. Plegar los papeles para evitar ver los números y colocarlos en una urna. Agitar la urna para que queden distribuidos en forma aleatoria y luego extraer 9 papelitos. Los números así seleccionados le proporcionan otra característica a la muestra que la hace probabilística o aleatoria. Esta característica muestral permite controlar el sesgo de selección.
El mismo procedimiento se realizará con el segmento de los niños. Estimación puntual y por intervalos. Estimar un parámetro es proponer un valor para el mismo a partir de la muestra. Un estimador del porcentaje poblacional sería el porcentaje de diabéticas al que se hacía mención anteriormente a partir de una muestra. A este tipo de estimación se le llama estimación puntual. Es bastante probable que el valor que se obtiene no sea realmente el valor del parámetro en la población. Una alternativa mejor es la estimación por intervalos. Se da con ella un rango de valores que contendrá el valor del parámetro con una cierta confianza o seguridad, que habitualmente es del 95%. La afirmación hecha mediante un intervalo de confianza es preferible a la hecha por estimación puntual, ya que permite cuantificar la magnitud del error asociado a la estimación. El error estándar. Un concepto importante al realizar estimaciones es el error estándar, que está relacionado con la calidad de la estimación. Considere una población de 15,000 neonatos. Se ha estudiado una muestra de 100 neonatos que tienen una media de peso de 3,200 gramos y una desviación estándar de 80. Si se estudia a otra muestra de 100, se puede encontrar una media de 3,400 gramos y una desviación estándar de 97. En otra muestra más, se podrían encontrar valores de 3,100 gramos y 92 de desviación estándar. Y así se podrían estudiar muchas muestras diferentes, hallando valores similares, pero no iguales. El error estándar mide la variabilidad entre las diferentes medias de las muestras, es decir, mide la dispersión imaginaria que presentarían las distintas medias obtenidas en las muestras estudiadas. Se utilizarán fórmulas diferentes según se pretenda calcular el error estándar de una media o el error estándar de una proporción. Error estándar de la media. Este error dependerá de la variabilidad de la propia variable reflejada en su desviación estándar y del tamaño de la muestra estudiada. Cuanto mayor sea la variabilidad de la variable, mayor desviación estándar. Mayor variabilidad tendrá la muestra, es decir, un error estándar de la media más elevado. Cuanto mayor sea el número de individuos estudiados, menor será el error estándar de la media. Error estándar de una proporción. Cuando la variable es cualitativa, no hay un valor medio que se pueda cuantificar. Por lo tanto, se trataría de cuantificar la dispersión de los porcentajes obtenidos en diferentes muestras. En la fórmula interviene la proporción de sujetos que presentarán las características, o sea, P0, y la proporción de los que no la presentarán, 1 menos P0, expresado en tanto por 1, además del tamaño de la muestra estudiada. 1 menos P0 se sustituye muchas veces por Q, ya que 1 es igual a P más Q. Por lo tanto, Q es igual a 1 menos P. La amplitud del intervalo de confianza está directamente relacionada con ese error, que en el caso de una media o una proporción, por ejemplo, es la mitad de dicha amplitud. El error está determinado por el tamaño de la muestra, por lo que el tamaño muestral mínimo estará en función del error máximo que se considere admisible. El error de la estimación ha de ser suficientemente pequeño para considerar que la estimación es precisa, lo que determina que el intervalo de confianza sea suficientemente estrecho.
La fórmula para calcular el intervalo de confianza al 95% de una proporción es P0 es la prevalencia esperada del parámetro que se ha de estimar. Z es el nivel de confianza elegido determinado por el valor de alfa. Para una confianza del 95%, Z es igual a 0,05, que es la utilizada habitualmente. Este valor es de 1.96 en tablas, aunque se pueden usar otros valores que se presentan en la siguiente diapositiva. Perdón. Recordemos que alfa es el nivel de error tipo 1, es decir, la probabilidad de rechazar en una prueba estadística la hipótesis nula cuando es en realidad cierta. La tabla de la distribución normal presenta los valores de probabilidad para una variable estándar z con media igual a 0 y varianza igual a 1. En otra presentación analizaremos con detalle lo referente a la distribución de probabilidad z, también llamada distribución normal. Intervalo de confianza de una media. La fórmula para calcular el intervalo de confianza al 95% de una media es la que vemos en el lado izquierdo de la diapositiva. Si se sustituye el error estándar de la media por su valor visto anteriormente, tenemos la fórmula que está a la derecha. Cálculo del tamaño de una muestra para estimar una proporción. Como ya se ha visto, el intervalo de confianza para estimar una proporción está determinado por la estimación puntual P0 y por la amplitud o anchura de dicho intervalo denominada precisión o letra D. Despejando n, se obtiene la fórmula para calcular el número de observaciones o individuos necesarios para estimar una población. Por tanto, es evidente que las dos cosas más importantes que determinan el intervalo de confianza son las que se han de tener en cuenta para calcular el tamaño de la muestra. La anchura del intervalo o precisión, o sea, D es igual a la mitad de la amplitud del intervalo de confianza, y la confianza o seguridad establecida, que es 1 menos alfa. Ambas han de ser determinadas a priori por el investigador, al igual que el valor de P que se pretende estimar a partir de la bibliografía o con los resultados de la prueba piloto. Con un ejemplo nos va a quedar bastante más claro lo que hemos hablado hasta este momento. Veamos este ejemplo. ¿Cuántas mujeres será necesario estudiar para estimar la prevalencia de dolor lumbar en una población de embarazadas? Con un nivel de confianza del 95%, alfa igual a 0.5 y z igual a 1.96, un error máximo admitido del 8%, la amplitud del intervalo de confianza será 16 y un valor de prevalencia conocido por la bibliografía del 20%, es decir, buscamos en algunos artículos cuál es la prevalencia que se ha encontrado en otros lugares o en otras poblaciones y de ahí tomamos este valor. El tamaño de la muestra necesario será entonces de 96 mujeres. El tamaño de la muestra dependerá de los valores que se introduzcan en la fórmula, de modo que para una mayor precisión o un intervalo más estrecho, se necesitará un mayor tamaño de la muestra, al igual que si se desea trabajar con un nivel de confianza mayor. En la tabla que sigue, en la siguiente diapositiva, se puede observar la variación del tamaño de la muestra en función de distintos valores establecidos. Aquí lo que estoy presentándoles es lo que de algún modo en un ejercicio con un sistema de cálculo
de tamaño de muestra pude obtener. Es necesario que sepan que existen distintas fórmulas para calcular el tamaño de la muestra según la población sea finita o infinita, es decir, si se conoce el número de individuos que la conformaron o si se desconoce. Algunos de los programas utilizados para el cálculo incorporan una casilla para incluir el tamaño de la población, otros la calculan basándose en poblaciones infinitas sin advertirlo, ya que en la práctica esta diferenciación no es importante, pues el número calculado con un método u otro no varía significativamente. Si se calcula con un programa electrónico el tamaño de la muestra para estimar una proporción con los valores del ejemplo anterior, el nivel de confianza 95%, precisión de 8% y valor de prevalencia de 20%, con una cuyo tamaño de la población sea de 9.999, o sea, casi 999.999, como lo vemos aquí. El tamaño de la muestra resultante es de 97 mujeres. Si el tamaño de la población fuese de 9.999, el tamaño sería de 96. Y con una población de 999 sería una muestra de 88. Siguiendo el mismo razonamiento que para la estimación de proporciones, a partir de la fórmula del intervalo de confianza de la media, se obtiene la fórmula para calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una media. Veamos un ejemplo para estimar una media. ¿Cuántas mujeres será necesario estudiar para estimar la media de glucemia de las embarazadas que han acudido al servicio de partos de un determinado hospital? Estableciendo un nivel de confianza del 95% y una precisión de 5, la diferencia entre la media de glucemia de la población y la de la muestra será de 5 miligramos. Faltaría por conocer la desviación estándar. Se supone que se ha obtenido a partir de la prueba piloto y que es de 20, por lo que el número mínimo de mujeres que ha de estudiarse será de 62. Utilizando un programa electrónico, vean ustedes, se obtiene el mismo resultado. Esta es la liga electrónica del programa Granmo que ustedes pueden obtener y pueden trabajar con estos valores colocándolos como los ven en la pantalla. Las pérdidas. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el de las pérdidas que se prevén, es decir, los sujetos de los cuales no se obtendrá información o cuya información sea errónea. Tomando o retomando el ejemplo, considere la posibilidad de que algunas de las muestras de sangre se extravíen. Para cuantificarlas, se usa la fórmula que se muestra en esta diapositiva. Si el tamaño de la muestra calculado en el ejemplo es de 96 mujeres y se estiman unas pérdidas esperadas del 20%, el total de mujeres que deberá estudiarse debe ser entonces de 120. Los programas informáticos en general tienen la opción de especificar estas pérdidas. Estos cálculos no es necesario realizarlos a mano o con la ayuda de una calculadora. Como ya se ha mencionado, existen programas gratuitos, como los que vimos hace un momento, que calculan el tamaño de la muestra necesario y según el programa, la presentación de los resultados y los valores que se han de introducir pueden tener algunas diferencias. Por tanto, es necesario conocer el funcionamiento de los que se utilice con más frecuencia. Por lo general, todos ellos son bastante sencillos, muy intuitivos y fáciles de usar. Tamaño de muestra para contraste de hipótesis. Es el caso de los estudios con un diseño experimental en los que se hace una intervención en dos grupos, la habitual
al grupo control y la que se pretende evaluar al grupo experimental. Lo que se desea o lo que desea el investigador es conocer si hay diferencias entre los dos grupos, para lo que plantea un contraste de hipótesis con la comparación de medias o proporciones dependiendo del tipo de variables. Se plantean así dos tipos de hipótesis, la nula y la alternativa. En la primera se establece que no hay diferencias entre los dos grupos para la variable de interés. En la segunda sí se plantea una diferencia que es la que se pretende encontrar con el estudio. Para calcular el tamaño de la muestra en estos casos, hay que tener en cuenta los errores que se pueden cometer y que son de dos tipos. Recordarán esta diapositiva que vimos en la presentación previa. Error alfa o de tipo 1, rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, y error beta o de tipo 2, no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. El primer caso se refiere a la seguridad del estudio y por lo tanto al riesgo de cometer un error alfa. En el segundo caso se habla de la potencia o poder del estudio estadístico del estudio, que es 1 menos alfa, que es el riesgo de cometer un error beta. Los valores utilizados habitualmente son alfa igual a 0.05, que es el nivel de confianza del 95%, y beta igual a 0.20 o potencia del 80%. También es preciso establecer la magnitud de la diferencia que se pretende encontrar entre los dos grupos, es decir, la diferencia entre las dos proporciones o las dos medias, así como una idea del valor de los parámetros de la variable de estudio, es decir, la proporción o desviación estándar, que puede obtenerse de la bibliografía o a partir de la prueba piloto. Se debe indicar si los grupos son independientes o pareados, es decir, si son dos grupos diferentes o es un mismo grupo al que se le han realizado dos mediciones. Por último, se ha de decidir si la hipótesis será unilateral o bilateral. En el primer caso, se supone que el parámetro será mayor en un grupo que en el otro, o menor dependiendo de si el efecto de la intervención es reducir el valor de la variable. En el contraste bilateral, el parámetro puede ser mayor o menor en cualquiera de los dos grupos de estudio. Tamaño de muestra para comparar proporciones. Para calcular el tamaño de la muestra necesario en cada grupo de estudio, los valores que se han de conocer son